Buenas tardes a todas y todos. Nos alegra tener la presencia del presidente. Nos parece que este acto honra el trabajo que ha hecho el gobierno en este primer año y esperamos que los acuerdos aquí firmados tengan de parte de la sociedad colombiana un respaldo. El ELN está cumpliendo 60 años de ser guerrilla. Este primer cese bilateral de esta extensión busca aportar a que Colombia cambie sobre la base de una premisa: Colombia cambia si todos cambiamos. Hace unos meses el presidente Petro dijo que algo que a nuestro juicio nos parece debe escribirse en una placa: este gobierno no va a perseguir. Eso para nosotros es muy importante, porque si hay un cambio que hay que pedirle a Colombia, es que cambie el régimen que viene, que persigue. En esa medida, habiendo un cambio de régimen, no va a haber necesidad de rebelión. Y habiendo canales democráticos y respeto a la protesta social, que no se le dé trato de guerra como en gobiernos anteriores, ese va a ser un cambio muy importante. Entonces estamos hablando de cambios políticos. Si hay esos cambios políticos, es más fácil otro tipo de cambios. Por eso nosotros entendemos que este cese, que busca fundamentalmente un propósito humanitario de rebajar la intensidad del conflicto para que en Colombia haya un mejor clima para la participación de la sociedad en este proceso de paz, ese consideramos que es de los aportes importantes de los acuerdos que hemos suscrito acá. Nos decían, estimados integrantes de la comunidad internacional que desde hace varios años acompañan este proceso, lo siguiente: en este momento en que el mundo tiene un espíritu más belicista, este tipo de esfuerzos de solución política en Colombia, de búsqueda de la paz, de diálogo, este tipo de acuerdos es una luz de esperanza de que los conflictos dentro de los estados y entre los estados se pueden resolver por las vías diplomáticas, por la solución política. Eso lo entendemos, y así sea un grano de arena pequeño, modesto, así lo entendemos. Por eso hemos llamado los acuerdos que tenemos acá acuerdos de Cuba, porque queremos de que esta mesa, que viene trabajando desde el año 2012 con el presidente Santos, pasó un mal momento con el presidente anterior y ahora se retoma este esfuerzo con el presidente Petro, pueda pasar de trabajar sobre una escritura de acuerdos a llevar los acuerdos a Colombia. Nosotros decimos polo a tierra, o sea, poner esto en el terreno. Esa es la aspiración de estos acuerdos. Quizá no coincidamos con muchos, pero para nosotros en Colombia se han hecho experimentos no muy exitosos de paz, porque se han unilateralizado a solamente entender la paz como pacificación. Entonces esto aspiramos a que eso no se repita, y aspiramos a que haya, con la participación de la sociedad, análisis profundo de las causas que generan el conflicto, para que también como sociedad resolvamos eso. Quizá nosotros hemos hecho un cliché, que lo quiero repetir ahora: cuenten con el ELN para resolver causas, no consecuencias. Esa es nuestra disposición. En ese sentido, como les decía al principio, nuestra aspiración es a que el ELN cambie, pero que el conjunto de las fuerzas políticas y sociales cambie, porque nada haríamos solamente con que el ELN cambie. Eso no va a traer
una narrativa de transformaciones para la paz. Si es que queremos de que esa narrativa de solo pacificación quede atrás y instalemos una narrativa de transformaciones para la paz. Se requiere es que todos cambiemos, no solo el ELN. En el acuerdo que firmamos en México hay una frase que yo quiero repetir acá. Este proceso está al servicio de los históricamente excluidos en Colombia. Por eso son el corazón del proceso de participación que queremos desatar. Porque en Colombia han sobrado espacios de participación, pero para determinados grupos, para determinadas élites. Entonces queremos que este proceso se ponga en función de los históricamente excluidos. Si me dicen cuáles, los jóvenes, las mujeres, los indígenas, las comunidades afro, los pueblos ancestrales, los trabajadores. No me voy a extender, pero en Colombia el 60% del trabajo lo coloca la calle, el rebusque. Entonces, esa es la sociedad a la que queremos aportarle a que haya cambios. Y por último, para nosotros, si estos acuerdos y el esfuerzo de las dos delegaciones, del gobierno y del ELN, y del gobierno como tal y del ELN como tal, si no es acompañado por el conjunto de la sociedad colombiana, esto se nos queda en el papel. Entonces nuestro llamado es ese, que este sea el acuerdo de la gente de Colombia para que entre todos hagamos esos cambios. Y por último, ahora sí, de manera muy sentida queremos agradecerle al presidente Díaz-Canel presente acá, a la viceministra, a ustedes en nombre del pueblo y del gobierno de Cuba, todo el apoyo que le han prestado a la paz de Colombia, no solamente en este momento y en este proceso, sino durante décadas. Y por eso nos parece absolutamente injusto que estén en unas listas espurias que los clasifican como contrarios a la paz y otros calificativos que ustedes conocen, que no merece mencionarlos acá. Entonces, también en esta mesa hemos elevado, tanto con la comunidad internacional como con las dos delegaciones, peticiones muy sentidas y se están haciendo acciones muy decididas para que Cuba los saquen de esas listas y deje de sufrir el pueblo cubano por las sanciones que injustamente le han colocado. Entonces, muchas gracias de nuevo y gracias a ustedes. Buenas tardes a todos, a todas los presentes, especialmente el señor presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, desde luego a nuestro presidente de Colombia, Gustavo Petro, al primer comandante del ELN, Antonio García, con quien no me había visto desde hace rato, por allá en Medellín, en un intento de paz también que hizo el ELN, en uno de los intentos de paz que hizo el ELN, al señor ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, desde luego al jefe de la delegación allá en la otra esquina, casi siempre al frente nuestro, Pablo Beltrán, a la señora viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro, y desde luego un reconocimiento también muy especial al comandante Gavino. También desde luego a todos los presentes, colegas de la delegación, a todos los países, delegados de los países garantes, a todos los países acompañantes, a todos los acompañantes permanentes, la Iglesia, Monseñor Henao, a Carlos, delegado especial de las Naciones Unidas, a todo mi equipo asesor también. No, me gustaría mencionar nombre por nombre porque se lo merecen, pero desde luego me hago un poco largo. Y a mi familia aquí, a Laura, a Roberto, a mi nieta Andrea, por allá atrás, los veo. Bueno,
quiero decirles que hoy es un día muy especial y claro, tiene que ser de reconocimientos y de agradecimientos a quien ha hecho posible que llegáramos a este punto que es crucial en el desarrollo de este proceso. De verdad, presidente Petro, estoy muy agradecido con usted por la confianza incancelable que usted tiene en el pueblo colombiano. En momentos de dificultades, esa confianza no ha desfallecido. Es una férrea fe que la gente encarna cuando se hace imperioso, porque además de necesitar desde siempre los cambios, ahora los cree posibles, más posibles que nunca. Y porque el pueblo cree en su conducción, como se demostró una vez más este 7 de junio. Agradecimientos a Danilo Rueda, misionero y multiplicador de las paces. Esta paz con el ELN debe convertirse en jalonadora fundamental de la paz total que necesita y merece Colombia. Agradecimiento desde luego a toda nuestra delegación, a sus mujeres, a las que conjuran los males invisibles, a veces invisibles también para los hombres, a ellos y a ellas por su potente diversidad. Quiero hacerle un especial reconocimiento al almirante Orlando Romero, quien descifró la interlocución justa para acordar un cese al fuego beneficioso para todos. También quiero hacer un reconocimiento y gratitud al general Hugo López, a su equipo de observadores y de apoyo técnico por sus advertencias francas a tiempo. No se les escapa a ellos que viene una etapa desafiante que seguramente pondrá a prueba la adopción de una doctrina de seguridad centrada en la defensa de la vida en medio de las violencias que falsamente la desaconsejan. Va mi reconocimiento también y gratitud, por supuesto, al senador y compañero coequipero de incertidumbres y aciertos, Iván Cepeda. Gracias, Iván. Sin tu colaboración, confianza y esfuerzo, este gran paso sería imposible. Nos esperan, no sobra advertirlo, jornadas de pronto más duras, pero igualmente apasionantes. El gobierno nacional y en particular esta delegación ha ido descubriendo en nuestros pares en la mesa de diálogo una larga experiencia acumulada en numerosas búsquedas hasta ahora infructuosas. Ese trasegar los ha consolidado en su norte político y en su apuesta por el cambio, que bien lo expresaba Pablo Beltrán, que creemos ahora ven posible. El ELN en su dirección y en sus estructuras actúa en este proceso de construcción colectiva entre la tensión de avanzar y el riesgo de la comprensión a su interior y por fuera de él. Los esfuerzos aleccionadores y ahora eficaces de Pablo, de Aureliano, de Antonio García, de Gavino, bueno, y de las mujeres, por supuesto, ahí las veo sentadas, a veces demasiado calladas, pero firmes ahí y apoyando y desarrollando este esfuerzo, han sido fundamentales. Y también que este ciclo es también un proceso que viene desde antes de los pasos fundantes de el Guaraíra Repano, primer ciclo, el compromiso sellado en México, por acá veo a la delegación de los garantes mexicanos, y los presentes acuerdos de Cuba son hitos indispensables de este entretejer que apenas inicia. Los países garantes y los acompañantes, así como el representante del secretario general de las Naciones Unidas para Colombia y su misión de verificación, junto con
la conferencia episcopal en la cabeza de Monseñor Héctor Fabio Hernado, en esta fase van a ser muy importantes, en esta fase de cese al fuego. Gracias a ellos estamos entregando con confianza los acuerdos que posibilitarán con el concurso de todos el ascenso de la política y el desescalamiento de la confrontación armada. Los acuerdos que hoy refrendamos nos comprometen hoy más que nunca, porque son urgentes y son potentes. Reclaman el trabajo mancomunado de los firmantes, la comprensión por parte de actores decisivos en el ámbito internacional. Estados Unidos se ha mencionado, pero creo que debe acercarse de otra manera a Cuba, debe acercarse de otra manera a este proceso, y eso va a ser un elemento muy definitivo para que esto pueda avanzar. La decisión persistente de un pueblo cubano, el pueblo colombiano, el pueblo estadounidense, allá también tengo parientes muy queridos y cercanos para mí, que tendrán el diseño que le ofrecemos la clave de empujar los cambios difíciles que seguirán siendo enfrentados por los mercaderes de la violencia, por la posición innoble de los pocos poderosos que se sienten interpelados en sus privilegios, y hasta por el temor de quienes, queriendo la paz, todavía les da miedo avanzar y todavía les da miedo prodigarse el futuro que merecen. Cambios en el vivir de la gente y en la restauración ambiental, en la libertad y en la dignidad. Este proceso que inauguramos ahora debe ser gradual, porque será una paciente labor de convencimiento y remoción de las desconfianzas, de las ilusorias soluciones mágicas, del pesimismo que a veces se hace ley. Los procesos venideros, las transformaciones a pactar, estarán bajo el signo de la transición, para que lleguen a ser duraderas. Necesitamos la suma de voluntades que arropen y trasciendan las actuales coaliciones que respaldan al gobierno del cambio. Aspiramos a que sean tan legítimas, y esas transformaciones deben prefigurarse en el gran acuerdo nacional. Pero esta gradualidad no implica lentitud. Los tiempos políticos son implacables y son cortos. Se requiere, por tanto, un rápido cambio en la mentalidad para navegar sobre esta inflexión que significa este proceso nuevo por muchas razones, tanto por la labor pedagógica como por la labor comunicativa que debemos de desplegar. Este proceso tiene que ofrecer nuevas creencias y prácticas, nuevas interpretaciones del mundo desde la óptica de la paz concreta, de la paz militante, de la paz como derecho cotidiano. Los retos, no los menciono todos, son innumerables, pero todos valen la pena. Estamos listos y listas para asumirlos y engendrar una nueva era de paz, como bien lo ha dicho nuestro presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este evento introductorio a un camino importante para la paz de Colombia. A mí me mandaron a una tarea que yo digo ahora, coincido con Oti, yo creo que es la primera vez que coincidimos, ¿no? Me mandaron a agradecer. ¿Agradecer a quién? A quienes nos han acompañado durante estos 10 años de este proceso de paz, que no ha sido fácil, ha sido difícil, pero hoy podemos estar acá para introducirnos ya con hechos más concretos en lo que significa construir una paz para Colombia. Queremos agradecer muy especialmente a la comunidad internacional y particularmente al pueblo cubano, a su gobierno, a sus autoridades y al presidente Díaz-Canel,
Nos sentimos muy agradecidos, al igual que con el canciller Bruno Díaz, la viceministra también, por no haber dejado naufragar el proceso de paz durante 4 años que fue desconocido por el presidente Duque. Sin ese esfuerzo hubiese sido imposible que hoy estuviésemos acá. Eso quiere decir que el esfuerzo principal de este proceso se lo debemos a Cuba. También queremos agradecer a todos los países garantes y acompañantes, absolutamente a todos, a su generosidad, a la paciencia, sobre todo a aquellos que prestaron su territorio para que sesionara las 2 delegaciones. A Venezuela, que nos permitió iniciar con el beneplácito del presidente Chávez. Ahí empezó todo. Nos prestaron su territorio, al igual que el pueblo ecuatoriano. No está acá, pero también hizo su inversión y nos permitió darle continuidad al proceso. A Brasil, también nuestro agradecimiento por acogernos allá para sesionar. A Cuba, vuelvo y repito que también ha sido espacio para varios eventos y reuniones, y recientemente al gobierno mexicano, nuestro agradecimiento. Si bien Noruega está muy distante, está muy cerca del corazón y de la paz de Colombia. También queremos y deseamos que Chile nos siga acompañando y que ojalá se pueda vincular más y de manera creativa. También tenemos que agradecer la labor de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, de la Iglesia del Papa Francisco, con quien nos identificamos y compartimos los principios del humanismo cristiano. No podemos dejar de mencionar a la ONU, que nos sigue recordando que el mundo requiere una democracia global, universal, planetaria, y que llama a la reflexión hoy a las guerras que persisten en el mundo. También queremos agradecer al gobierno colombiano, al presidente Petro, al ministro Leiva, a la delegación del gobierno colombiano, por haber permitido darle continuidad a este proceso. Este proceso, podríamos decir, que navegaba en la incertidumbre, hasta que el clamor del país, con sus protestas, con sus exigencias, con la expectativa del cambio, se encontró con esa posibilidad de hacer real las expectativas del cambio y que este gobierno puede ser una oportunidad para que Colombia cambie. También quiero agradecer a la delegación del ELN, al comandante Pablo, al comandante Aureliano, al comandante Nicolás, que está aquí, a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que han sabido representar al Ejército de Liberación Nacional. En ellos está todo, absolutamente todo, el Ejército de Liberación Nacional. No se coman los cuentos de lo que pretenden hacernos creer que estamos divididos. Somos una sola voz y representamos la rebeldía armada del pueblo colombiano. ¿Qué significa la rebeldía armada del pueblo colombiano? Rebeldía es no aceptar la intolerancia, no aceptar el poder abusivo,
pero además la humildad y la sencillez para caminar con la voz de los pobres, con la voz de los desposeídos. El ser rebelde quiere decir que el Ejército de Liberación Nacional es una parte de la sociedad colombiana. No somos 3 o 4 personas. Nosotros somos parte de la sociedad que recibió una misión. Esa misión es hacer escuchar la voz de la sociedad excluida, perseguida, olvidada y marginada. Esa misión la tendremos que entregar cuando la sociedad colombiana hable y se exprese. Y su mandato sea recogido por las expectativas de cambio que deben representar los nuevos gobiernos que quieren abrir un camino para una Colombia distinta. El presidente Petro hace unos días nos recordaba, incluso ahora cuando escuchábamos al presidente Díaz-Canel, se hablaba de la literatura cubana. El presidente Petro nos recordaba cómo iniciaba la novela La Vorágine, escrita en la década de los 20 del siglo pasado, José Eustaquio Rivera, publicada en 1924. Decía la introducción: antes que me hubiese enamorado de mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. No lo ganó, nos lo robaron. Y el corazón siempre ha estado robado. Y este tiene que ser un encuentro para identificar dónde está el verdadero corazón de la sociedad colombiana, en sus gentes, en su vida digna. Este proceso tiene que entregarle nuevamente la dignidad al pueblo colombiano. Entonces, esa es la primera tarea que tenemos. Pero también hablando de narrativas, en esa misma década de los años 20, de grandes protestas obreras, petroleros, portuarios, bananeros, los pueblos indígenas de Manuel Quintín Lame, las comunidades negras, los estudiantes y los jóvenes protestando, que llevaron su voz hasta la lucha de las bananeras, esa voz que fue callada ya y que magistralmente el Gabo logró recoger en los 100 años de soledad y de olvido. Esa novela también tiene un inicio de un antes y un hubiese. En uno de los párrafos dice el Gabo: antes que se hubiesen inventado las palabras, las cosas no tenían nombre y debíamos mostrarlas con la mano. ¿Qué está diciendo el Gabo ahí? Sino que las palabras también han sido robadas, no solo el corazón. Y tenemos que ir al encuentro de esas palabras, de que la sociedad se exprese, que se le escuche, que sus expectativas de cambio no sean reprimidas y que se le dé el verdadero valor que tiene la palabra. Este proceso de paz va al encuentro de ese corazón y de esas palabras, que quiere decir vida digna para los colombianos. El corazón es la vida de las gentes y saber escuchar la voz que quiere el cambio, que quiere las transformaciones. El diseño de ese proceso de solución política es rescatar el corazón y rescatar la voz.
¿A través de qué? A través de la participación de la sociedad para materializar los cambios. Queremos que el corazón de este proceso de paz sea la participación de la sociedad, que se le escuche, que iniciemos un ejercicio de sociedad dialogante y que en ese ejercicio de diálogo, de debate, de propuestas constructivas, podamos construir un acuerdo nacional que recoja la diversidad de Colombia y que ese acuerdo nacional sea la agenda del cambio. Y que este gobierno la retome, que también se sienta apoyado por esa voz y que entre todos podamos empujar los cambios que requiere Colombia. Tenemos mucha confianza en los acuerdos que se han firmado. El presidente Petro decía, voy a Cuba a firmar un papel. Yo también vine a firmar un papel. Somos totalmente conscientes de que aún no hemos firmado acuerdos sustanciales. Tan solamente hemos firmado acuerdos de procedimientos que nos van a permitir avanzar en la construcción de acuerdos sustanciales para que Colombia cambie. Pero no podemos volver a repetir las viejas historias. Llevamos muchos procesos supuestamente de paz que solo han terminado con la desmovilización y el desarme. Y las cosas siguen igual. Alguien decía, el proceso de paz de Colombia es muy particular, muy extraño, porque las guerrillas se desmovilizan y siguen los presos políticos. Allá están, miles de presos políticos. Ese es el mejor testimonio de que hay un problema en la sociedad colombiana, que no se escucha, que no se recoge su clamor y que se judicializa la protesta social, se persigue, se margina, se excluye y se mata. Este proceso de paz tiene que ser distinto. Queremos ver realmente los cambios. La voz del ELN será la voz de la sociedad. No serán acuerdos entre el gobierno y el ELN. No. Serán acuerdos que la misma sociedad construirá con la participación de todos. Queremos entonces iniciarnos en este proceso dándole la voz a la sociedad en un ejercicio de participación y haciendo un intento de retirar la violencia para que la voz se pueda escuchar más, y ese es el mensaje que transmite el acuerdo. 2 puntos, uno que dice alistamientos para la participación de la sociedad, y el segundo punto o el segundo acuerdo, alistamientos para un cese al fuego bilateral que empezará gradualmente y se puede seguir haciendo creciente en la medida que también la sociedad vaya encontrando identidades con esta búsqueda de paz. Muchas gracias. Gracias, presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, permítame. Alto comisionado para la paz, Iván Danilo Rueda. Jefe de la delegación del Gobierno Nacional para Acuerdo Paz con el ELN, José Oti Patiño Ormaza. Delegación del Gobierno Nacional para Acuerdos de Paz con el ELN, delegación del ELN, funcionarios del Gobierno de Cuba, amigo Bruno, representantes de los organismos internacionales aquí presentes, países garantes, República Federal del Brasil, República de Chile, República de Cuba, Estados Unidos mexicanos, Reino de Noruega, República Bolivariana de Venezuela, países acompañantes y cooperantes,
República de Alemania, Reino de España, Reino de Suecia, Reino de Noruega, acompañantes permanentes, observadores militares, medios de comunicación y en general todas las personas aquí presentes. Indudablemente tengo que agradecerle a Cuba su hospitalidad para la paz de Colombia, que no es solamente de este momento, de este proceso, sino que viene acompañando un esfuerzo porque en Colombia no nos matemos desde hace décadas. Le decía al presidente Biden, ahora que estuve en Washington, que si ha habido un acto de injusticia, es el que propuso un presidente de Colombia, un gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de incluir a Cuba en un listado de países que llaman de ayudantes del terrorismo solo porque generó los espacios físicos para que hubiera una conversación entre el ELN y el gobierno que efectivamente se produjo, pero que fue interrumpido por ese mismo gobernante. Fue un acto de injusticia diplomática profunda. En su momento lo llamé como la puñalada por la espalda, porque a ustedes se les pidió de parte de un gobierno de Colombia abrir esos espacios y después por hacerlo terminaron en una de esas abyectas decisiones de bloqueos, de profundización de diferencias, condenando incluso a los pueblos al hambre, a vulnerar su existencia simplemente por hacerlo. Así que el presidente de Colombia, desde aquí incluso le dice al presidente Biden y a ustedes que ese fue un acto de injusticia que debe ser enmendado, que la paz al final se construye por enmendaciones de caminos equivocados y por construcciones de caminos nuevos, porque no hay nada más revolucionario en el sentido de la innovación permanente, de la generación de lo nuevo, que la paz. Y por eso tendría que recordar aquí, en mi propia existencia humana, a quien le entendí ese concepto. Comandante se llamaba, Jaime Bateman Cayón. Bateman le conocemos quienes hemos nacido en el Caribe, que allá en el año 82, y siempre habría fechas para colocar en la historia de Colombia como la primera vez que se pensó en una paz, quizás el encuentro de Bolívar y Murillo, donde se abrió esa opción en la fundación de nuestras repúblicas, pero Bateman fue el que en la historia contemporánea propuso en Colombia la paz. Era un comandante guerrillero, insurgente, fabuloso, amigo de Gabriel García Márquez, junto con sus aires del Caribe, rompían los esquemas de quienes pensaban en hacer una revolución y rompían los esquemas de la misma sociedad, de los mismos rivales políticos y sociales que enfrentaba. Y a partir de su tesis de un diálogo nacional, de cesar el uso de los fusiles y abrir los senderos de la democracia en Colombia, pues cambió la historia, que es el papel que cualquier revolucionario o revolucionaria debe tener, cambiar la historia. Le escuché como integrante de ese movimiento su propuesta, luché por ella, caí luego preso, no se trata de hablar de mi vida, sino que eso dejó unas consecuencias en la historia de Colombia que hay que recoger. Dejó la Constitución de Colombia, la actual, después de un siglo de una retrógrada que existía, hoy una de las constituciones democráticas más avanzadas del mundo. El esfuerzo de otro de los comandantes de aquella época, Carlos Pizarro León Gómez, aquí está su hija presente, senadora de la República hoy,
asesinado en este mismo esfuerzo, logró esa Constitución. Yo soy un presidente hoy gracias a esa Constitución y a esa lucha. También integrante del M-19, prácticamente hemos generado una fase de la historia con otras muchas gentes diversas que alrededor de la paz ha terminado con que uno de sus integrantes sea el jefe del Estado. Digamos, no se puede soslayar la importancia histórica de ese hecho. Y aquí entonces venimos a entregarle a Colombia, y es por eso por lo que fuimos elegidos. ¿Qué más sentido tiene estas posibilidades de paz que hay aquí, que se construyen aquí? La paz como una esperanza que cada vez se liga más, así ha sido, de ahí su esencia revolucionaria al cambio. Hoy otras generaciones seguramente tendrán en su corazón esas dos palabras, esperanza y cambio, como una bandera. Todos los dialécticos aquí presentes y fuera de este recinto sabemos que todo cambia, que todo fluye como el agua, que los regímenes, las formas de la política, el pensamiento humano fluye, que hoy la humanidad está en unas circunstancias que gritan cambio desde lo más profundo de la sobrevivencia de la especie. Siempre he hablado de la crisis climática, pero es que nos ha puesto al borde de lo que podríamos llamar una crisis civilizatoria. Los más poderosos reunidos en Davos, donde me invitaron, pueblo frío, helado, lo decían. La policrisis le llamaron. Hoy más que nunca, fíjense, casi que tenemos que cambiar las formas de producir, de consumir, de existir. Otra vez, el tema de que cómo nos relacionamos entre los seres humanos para producir está en cuestión. Si seguimos por donde vamos, perecemos. Si cambiamos esas relaciones y esas formas, ¿cómo se leía eso en mis tiempos de juventud? Podemos vivir vida. Por tanto, nosotros estamos al lado de la vida. Y ustedes, los comandantes, las comandantes del ELN, al firmar estos acuerdos progresivos, se están colocando en unas circunstancias muy diferentes a cuando se firmaron los acuerdos del 84 o del 89 con otras formaciones insurgentes. Allá moría un mundo en esa época, la Guerra Fría, las construcciones que se hicieron en aquel entonces. Aquí nace un nuevo mundo. Ustedes entran a ese proceso. De alguna manera, Miguel y Bruno, y eso hay que entenderlo también en su dimensión histórica, en el fluir dialéctico, en cierta forma aquí se acaba una fase, la insurgencia armada en América Latina, con sus mitos, sus realidades, de la que hicimos parte todos, la mayoría aquí en esta mesa, porque la América Latina se transforma de otra manera, junto con la humanidad. Claro, no podemos tener ya esquemas en la cabeza, nostalgias que nos pueden amarrar quizás hacia nuevas esclavitudes. Hay que dejar fluir el cerebro y el corazón. No para dejarnos cooptar de lo que sabemos es lo injusto y representa la muerte, sino para fluir en el nuevo cambio que la humanidad
necesita para poder vivir en el planeta. En ese mundo es que estamos hoy. Interesante. Será intenso indudablemente porque la historia es así, llena de luchas, pero nos estamos inscribiendo en la vanguardia de los mismos cambios que necesita la humanidad. Esperanza y cambio van de la mano. Ustedes proponen un acuerdo nacional. Bateman en el 82 propuso un diálogo nacional. No se puede hacer acuerdo sin dialogar. Son dos conceptos que van de la mano. El primer gran escenario de un diálogo y un acuerdo nacional fue la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Parcial, obviamente. Incompleta porque siguió con una oleada que no digamos nunca, sino que muy recientemente no se había sentido en Colombia, la del genocidio, del cual hoy las generaciones actuales se dan cuenta a través de la confesión de Salvatore Mancuso, que se vuelve realidad plena. Secciones del Estado y el poder político asesinando a su propio pueblo en masa. Nuestra embajadora de Alemania criticaba un poco el que yo usara la palabra nazi. Pero todos sabemos que aquí en Colombia hubo partidos nazis y que los discursos de Hitler se reproducían en la prensa conservadora de aquel entonces y que nunca hubo un mea culpa como si lo hubo en el pueblo alemán y que esas formaciones se fueron trasladando hacia la guerra en Colombia, tratando de influenciar pensamientos políticos y acciones, y que nos fueron destruyendo, y que uno de sus hijos, Salvatore Mancuso, lo pone en la confesión judicial de frente. Sí, quienes escuchaban himnos nazis alemanes en sus haciendas, al lado de altos dirigentes políticos que gobernaron este país, usaron sus procedimientos en Colombia. Ese mundo cesa, debe cesar. El mundo de las armas y de matarnos entre todos. Desde hace décadas, la guerra perpetua, la soledad perpetua, como decía Gabriel García Márquez, debe cesar. La violencia que vivimos por generaciones, de la que hemos hecho parte, pero que hemos intentado superar, nos dice que no nos hemos podido construir como una nación, que una nación es el pacto entre sus integrantes en la sociedad, el acuerdo. Nación no se puede hacer sin un pacto. Rousseau hablaba del contrato social. Es un contrato por el cual no nos matamos. Ese contrato tiene una base mínima: la justicia. La paz necesita de la justicia. Hemos hecho intentos, indudablemente la lucha por la paz ha traído lo mejor a la historia de Colombia, e igualmente la lucha contra la paz ha traído lo peor de la historia de Colombia en estos años: el genocidio y la muerte. La paz ha traído la vida, el cambio de instituciones, la innovación de la sociedad colombiana, y ese camino tiene que seguir. Ustedes proponen un acuerdo nacional, yo estoy de acuerdo. Pero entonces la sociedad colombiana tiene hoy que debatirlo y participar. No quiero usarlo en torno a las políticas públicas que el mismo gobierno está hoy defendiendo, pero tiene que ver con una mayor estabilidad laboral. Tiene que ver con que la señora de los tintos pueda tener dignidad en su existencia. Tiene que ver con que la tierra pueda ser asequible al campesinado de Colombia, el gran almendrón de la violencia en los campos. Tiene que ver con que los derechos de la sociedad puedan ser garantizados. Tiene que ver con que un joven, cuando salga a protestar, con razón o sin razón, no le disparen a los ojos, no lo encarcelen
Y tiene que ver con que ese joven aprenda a respetar también la existencia del otro joven uniformado. Tiene que ver con que ese acuerdo nacional nos permita que no seamos más la sociedad puramente y casi que en la cúspide de la humanidad, más desigual socialmente del planeta. ¿Qué medalla esa la que llevamos en el pecho, construida en estas décadas? ¡Qué ignominia! Claro que podemos tener empresas más grandes, privadas, muchas más ganancias a partir de la productividad, mucha más riqueza, si permitimos que toda la sociedad se enriquezca, si permitimos que todos sus integrantes puedan tener dignidad. Le agradezco, Monseñor, su presencia, la Iglesia Católica. En estos instantes yo siempre pienso en Jesús. No lo digo, no me gusta usar la religión en la política. Creo que eso no es bueno, pero se lo confieso. Me gusta pensar en Jesús. Una vez al lado de Carlos Pizarro lo hice, en una quebrada, allá arriba en una montaña, cerca, arriba de Natagaima, Vereda La María, en la escuela, una quebrada hermosísima. Nosotros de verde oliva y el gobierno que llegaba. Y allí pensé en Jesús. En sí, mi participación podía ayudar de joven, porque era un jovencito en la paz de Colombia. Y sí, y aquí he pensado en Jesús, en Camilo Torres Restrepo, en su reivindicación histórica, en el papel que la paz debe tener en nuestros corazones. Le dije a los jóvenes oficiales que salen hoy en una generación nueva al mando en el ejército de Colombia, les dije: hay que proteger el corazón. El comandante Antonio ha repetido la palabra de La vorágine, que conmemora un siglo de existencia. Una novela que leía de joven. Y entonces el resultado de esa frase de José Eustacio, que ha sido como el síndrome de la historia de Colombia: nos ganó la violencia el corazón antes de conocer mujer alguna. Pues hay que conocer mujer alguna, hay que amar. Y por ello hay que proteger el corazón. Le decía a esos oficiales, hombres y mujeres: protejan su corazón, guiarán el ejército de la Constitución en unos años. Si protegen su corazón, y ahora se lo digo a todas y todos ustedes, integrantes del Ejército de Liberación Nacional, protejan el corazón, porque al proteger el corazón no nos lo ganará la violencia, sino el amor profundo y apasionado, como decía Franio Parra, el que nos hace saltar con audacia en el abismo como el jaguar americano, y que en ese salto solo la atracción apasionada nos salvará la vida y la existencia. Y esa atracción apasionada no es más sino poder construir una nación democrática, justa, poder llevar esperanza, que cuánto sentimiento en el corazón de los jóvenes muchachos y muchachas de Colombia de hoy, poder transformar como parte de la humanidad lo que hoy es absolutamente esencial si queremos que la vida siga en el planeta Tierra. Así que hay que proteger el corazón, que firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa: el 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Proteger el corazón para hacerlo posible, no por ustedes simplemente, ya todos lo sabemos, no es simplemente proteger un mito y una organización, sino es darle riendas y vuelta al pueblo, fortalecerlo,
que pueda expresarse en toda su libertad y en todas sus diversidades, que el pueblo, vuelto poderoso, pueda ayudarnos a construir esa nación que queremos, que no es más que el contrario de la última frase de 100 años de soledad. Tener una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Se le planteaba a los aurelianos. Aquí hay varios aurelianos. Yo fui aureliano. Y aquí hay otro aureliano. Y hay muchos aurelianos que pensaron que no había una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra y que era una estirpe condenada. Pues nosotros aquí estamos demostrando, el pueblo de Colombia lo hace, que hay una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra para el pueblo de Colombia y que ella se construye alrededor de la paz, de proteger el corazón y de ser una potencia mundial de la vida. Gracias a todas y todos por este acto. Muy amables. Para concluir este acto, invito al presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a realizar la intervención final. Buenas tardes a todas y a todos. Excelentísimo y estimado Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, primer comandante del Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, miembros de la delegación del Gobierno Nacional de Colombia y de la delegación de diálogos del Ejército de Liberación Nacional, representantes de Noruega, Venezuela, Chile, México y Brasil en su calidad de países garantes en este proceso. Representante especial del Secretario General de Naciones Unidas y representante de la Conferencia Episcopal de Colombia, acompañantes permanentes en esta mesa. Representantes de Alemania, España, Suecia y Suiza, miembros del Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación. Los trabajos de este tercer ciclo han sido intensos, los resultados promisorios. Es un honor para nuestro país que las partes hayan alcanzado en La Habana acuerdos de gran importancia para avanzar en la paz en Colombia. Una vez más, la capital de todos los cubanos es testigo de acuerdos de trascendencia que llevarán alivios humanitarios a poblaciones colombianas. El cese al fuego bilateral, nacional y temporal aquí acordado y las bases para la participación de la sociedad en la construcción de la paz son el resultado de muchos años de trabajo y un camino firme para la construcción de la paz tan necesaria. Nuestra actuación discreta, imparcial y responsable, junto a otros garantes y acompañantes, no ha sido en vano. Como demostramos a las partes, desde nuestra condición de garante y sede, fuimos facilitadores de lo que las partes necesitaban. Una y otra vez trabajamos para vencer los retos organizativos y políticos que las circunstancias fueron colocando en el camino, incluyendo superar la paralización de los trabajos de la mesa y la extensión posterior del plazo acordado para su conclusión. El interés supremo de que se alcance una solución política al conflicto armado en Colombia se mantiene invariable y los resultados alcanzados nos confirman que es posible. Durante años, nuestro país acogió diversas reuniones, mesas de conversaciones y ha sido garante y sede de otros procesos de paz, incluidos varios intentos anteriores entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Si algo ha distinguido la actuación de Cuba es el cumplimiento de sus compromisos. No se le puede pedir a Cuba imposibles políticos. No se le puede demandar que viole protocolos y acuerdos entre las partes o que falte a la palabra empeñada en la que confían
los participantes. Nunca renunciaremos a los compromisos adquiridos. Con toda modestia, pensamos que eso ha sido un aporte de Cuba a lo que ustedes han podido lograr hoy. Aun cuando el precio que pagamos por cumplir lo acordado ha sido y es aún alto, no nos arrepentimos. Recuerdo cuando en agosto de 2022 recibí a varios de ustedes en el Palacio de la Revolución. Era la primera reunión entre representantes del gobierno del presidente Petro y el Ejército de Liberación Nacional. Es muy simbólico que hoy, nuevamente en La Habana, en menos de un año, ya sean una realidad estos acuerdos entre las partes. Cuba ha acumulado experiencia a lo largo de los años en su empeño por contribuir a los procesos de paz en Colombia. Lo hacemos desde la profunda convicción de que los pueblos de nuestra América merecen vivir en paz, con justicia social y desarrollo, sin injerencias externas y sin imposiciones. Somos optimistas sobre la coyuntura histórica que vivimos en la región. Con realismo, reiteramos que es una oportunidad excepcional que no se debe desaprovechar para avanzar en la paz en Colombia. Con el respeto a nuestros hermanos colombianos, alentamos a las partes a continuar avanzando y aprovechar este contexto histórico. Hablando de corazones, desde Cuba le pedimos, colombianos no se detengan, pónganle el corazón a la paz en Colombia. Muchas gracias.